De nuevo, bienvenidos al webinar de recuperación de costos a través de proyectos IPD. Y el objetivo es estar preparados, tener herramientas para hacer el ejercicio de recuperación de los costos que generan los proyectos, los programas y las oficinas nacionales. Luego vamos a ver el paso a paso de cómo se hace esto y al final vamos a ver la experiencia de dos países que son Colombia y Bolivia y vamos a tener una discusión sobre esta experiencia. Entonces, ¿por qué es importante recuperar fondos? La primera razón es porque necesitamos que los programas sean autosostenibles. Sabemos que algunos programas han tenido que ser cerrados por temas de reducción de costos y pues el precio de cerrar un programa es dejar de atender las situaciones de vulnerabilidad y de derechos de la infancia por cuestiones económicas. Entonces, pues es una lástima tener que hacer esto. La manera de proteger a los programas es que la fuente de financiamiento sea diversa y no dependamos de una sola fuente. Hay programas que están financiados a veces por una PCA y algunos países hemos visto que algunas PCAs pues son autónomas y han tomado la decisión de no apoyar más a ese país y entonces se ven en riesgo algunos programas. Entonces los proyectos nos pueden ayudar a diversificar la fuente que sostiene a los programas y así aseguramos nuestra labor. Otra razón es generar un soporte económico para los mismos proyectos. Este tema de entrar en IPD, de gestionar proyectos, cada vez más proyectos, implica invertir recursos humanos, físicos y económicos. Y los proyectos nos dan un retorno técnico, ya que nos ayudan a incrementar el alcance de lo que hacemos, a mejorar la calidad. El tema de reportar de una manera más exigente a los donantes, pues nos hace también mejorar la calidad, buscar maneras innovadoras de seguir haciendo lo que hacemos. Sin embargo, necesitamos soportarnos económicamente, ya que, como dijimos, los proyectos nos generan unos costos no solo al interior del proyecto, sino desde la planeación en los equipos de IPD, oficinas, una cantidad de cosas que ya vamos a ver cómo podemos recuperar. Otra razón es para cubrir las necesidades de la AM. Las AMs tienen necesidades constantes que son pagadas o por la Oficina Internacional o por PSAs o algunas que no están cubiertas en absoluto. Entonces hay necesidades que tenemos, por ejemplo, de entrenamiento, necesidades de, no sé, de nuevos equipos de trabajo y vamos a veces caminando lento, creciendo lento porque no podemos incrementar los ingresos que recibimos de las PCAs o de la Oficina Internacional. Muchos de los países sabemos que no vamos a recibir más aportes de estas fuentes en un tiempo y muchos no vamos a recibir más de lo que estamos recibiendo, solo el incremento de precios anual. Sin embargo, tenemos que crecer, tenemos que mejorar y tenemos que mejorar en la calidad. Entonces, esto es otra cosa que podemos recuperar con proyectos. La otra razón es, autosostenibilidad de los programas. Entonces, en la anterior era sostenibilidad de los programas, necesidades de los programas, y esta es autosostenibilidad de las AM. Entonces los programas tienen necesidades también de nuevo como de capacitación, de mantenimiento, de muchos temas que eventualmente no se pueden pedir recursos adicionales para llevarlas a cabo. Entonces los proyectos nos pueden ayudar mucho con recursos económicos y con recursos técnicos, que ya vamos a ver ejemplos de esto. Y pues en las AM, ya como vemos, tenemos limitaciones de ingresos de la Oficina Internacional y de las PCAs. Aquí es un ejemplo. Esto es del informe de gestión del año pasado de Bolivia, pero pues refleja la situación de muchos de nuestros países, tal vez con una diferencia pequeña en números, pero es más o menos la misma situación. Y es que gran parte de nuestros ingresos viene de aldeas infantiles, SOS Internacional, de PCAs o de la Oficina Internacional, y la parte naranja, que en este caso es el 31%, son fuentes de ingreso local. En este no voy a entrar en detalle porque, digamos, esto es de un país específico, pero en la mayoría de países el azul es el gobierno, el verde son más o menos donantes individuales y otras fuentes de eventos y este tipo de cosas, y el rojo sería IPD. No porque estemos en rojo, en este caso especial IPD le va muy bien, pero simplemente es un porcentaje de los ingresos locales. Entonces, para poner un ejemplo, si duplicáramos los ingresos de IPD en este país, este 26% es realmente el 26 del 31, ¿no? Es como el 9% del total de los ingresos del país.
Entonces, si duplicáramos esto, estaríamos teniendo un 10% más de ingresos. Y si lo logramos triplicar, pues vamos a tener un 20% más, es decir, la mitad de los ingresos del país no dependerían de las PCAs ni de la Oficina Internacional. Ahora, uno dice duplicar o triplicar, es una locura, pero aquí viene la diferencia entre empresas, individuos y IPD. Y es que IPD, si tenemos, no sé, 100.000 o 200.000 dólares en proyectos, un solo proyecto nos puede duplicar o triplicar la cartera. Entonces, en ese sentido, es más fácil de crecer en IPD. Digamos, necesitamos fortalecernos en muchos temas, pero una vez logramos proyectos grandes, es fácil hacer crecer la cartera. Después, digamos, cuando ya estamos bastante avanzados, pues es más difícil, pero al principio, sobre todo cuando estamos con pocos proyectos o proyectos de bajo nivel, de bajo monto, es muy fácil crecer y esto aporta a la sostenibilidad financiera. Ahora, vamos a lo básico, ¿no? Que es recuperar costos, es lograr financiar los costos de operación de las AMs. AMs me refiero al país, no solo a la oficina, todos los costos del país a través de proyectos IPD. Estos costos pueden estar asociados a la gestión de programas o de proyectos o de la misma oficina. Entonces, por ejemplo, el director de un programa es un costo que ya está asumiendo el programa y lo puede cubrir en parte o totalmente un proyecto. El coordinador IPD es un tema que está relacionado con los proyectos, pero en muchos casos los donantes tienen limitaciones para financiar temas que no sean directos, que no tengan relación directa con los participantes del proyecto. Entonces hay que buscar la manera de financiar también estos temas que están relacionados con lo que estamos haciendo, pero no directamente. La meta de la recuperación de costos es lograr una distribución eficiente de todos los costos directos e indirectos de un país entre todos los proyectos activos de una manera sistemática y en alineación con las regulaciones de los donantes. Entonces, para analizar esto, la distribución eficiente se refiere a que tengamos la información de todos nuestros costos internos de la organización a nivel de país y los podamos distribuir entre los proyectos. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo podemos monitorear esto, cómo los proyectos van absorbiendo, si ven acá, los costos de la AM como país, a nivel proyecto, a nivel programa y a nivel oficina nacional. Algunas definiciones clave y términos que usan los donantes para que los tengamos. Costos generales o overhead. Creo que es importante que manejemos esa palabra de overhead, aunque digamos es un anglicismo, pero se maneja mucho y es muy importante en nuestros proyectos. Es una tarifa administrativa que algunos donantes permiten a sus aplicantes con un límite de porcentaje que generalmente es el 10%, puede ser más, algunos no la permiten. Entonces es muy importante que siempre tengamos esto en cuenta porque esta es una tarifa que, como dice el segundo punto, no se debe justificar, digamos, no nos van a pedir justificar ni asignar, no tiene un uso restringido. Entonces no tenemos que decir qué hicimos con ese dinero. Si tienes un proyecto de 100.000 dólares y esa organización permite overhead del 10%, ya sabes que tienes 10.000 dólares que puedes usar sin restricciones, que los puedes usar para gastos que normalmente los donantes no cubren. Entonces los proyectos que permiten overhead son súper importantes para la recuperación de costos. Esto es importante que lo podamos negociar en los casos que hay PCAs, porque ya sabemos que las PCAs, cuando el dinero pasa por la PCA, ellos tienen derecho de cobrar, digamos, también una tasa administrativa, pero cuando el proyecto ya tiene un gran monto de overhead, entonces pues también la PCA entra a negociar cuánto de eso se va a quedar allá. Entonces aquí es muy importante que nos contacten, digamos, siempre que haya proyectos con PCAs es importante que involucremos a la oficina regional desde el principio para evitar, digamos, perder mucho en estas negociaciones. Otra definición son los costos directos de administración del proyecto. Entonces hay actividades del programa, personal del proyecto y operaciones como transporte, gasolina, que están directamente relacionados con las actividades y los participantes. Entonces estos costos sí deben estar justificados y tienen que tener un uso restringido. Es decir, si decimos que vamos a gastar no sé, cierto monto o cierto porcentaje del proyecto como costos directos, tiene que ser clara la relación con los participantes y con las actividades directas del proyecto.
La idea es que podamos meter la mayor cantidad de costos aquí, porque esto casi nunca tiene un límite. La idea es que podemos tener el 100% de costos directos casi con todos los donantes, porque esta es la actividad que se lleva a cabo con los participantes. Entonces, si metemos aquí la mayor cantidad de costos, pues ya tenemos asegurada una parte de la recuperación. Ahora vamos a ver esto en el paso a paso. Los costos indirectos de administración del proyecto son temas como servicios públicos, salarios, beneficios. Dentro de los salarios hay varios temas de beneficios, temas legales, costos de la oficina, costos bancarios. Es un costo que casi todos los proyectos, si no todos, lo tienen. Es decir, cuando te dicen te vamos a dar $1.000.000, solo la transacción ya te va a quitar el banco una parte. Entonces es importante tener en cuenta todo esto para en nuestros presupuestos incluirlo y decir, bueno, hay que restarle esto, ¿no? Que esto no lo vamos a recibir, o hay que tener en cuenta estos rubros que son indirectos. Aquí es donde empiezan las negociaciones con los donantes, porque al no estar directamente relacionado con las actividades y los participantes del proyecto, pues muchas veces los donantes ponen trabas o ya tienen directrices. Desde el principio dicen, dentro de los costos indirectos aceptamos estos no, o aceptamos estos con ciertos límites de monto o de porcentaje. Estos también deben estar justificados y tener un uso restringido. Entonces ahora vamos a ver cómo se puede negociar esto. ¿Qué información previa? Esto es muy importante porque la recuperación de costos es un arte, pero también puede ser una ciencia. Es decir, tenemos que estar bien preparados y si no tenemos la información clara, pues podemos perder la oportunidad de recuperar muchos de los costos de la Oficina Nacional y de los programas. Entonces, primero tenemos que tener la estructura de costos y entender cuáles son directos, cuáles son de soporte, administrativos, y generar unas categorías, ¿no? Entonces, estos son unos ejemplos. No es lo mismo decir recursos humanos que infraestructura, servicios públicos, costos financieros. Entonces aquí necesitamos el apoyo de finanzas y yo creo que ahorita nuestros colegas de Colombia y Bolivia y tal vez de otros países también nos puedan ayudar a, digamos, cómo podemos recibir esta información del Departamento de Finanzas. Otro tema que necesitamos tener son las necesidades de los programas. Entonces hay necesidades físicas, hay necesidades metodológicas y hay costos actuales que no están cubiertos. Entonces, no sé, pueden ser necesidades desde capacitación, infraestructura. Aquí es importante, digamos, cuando mencionemos esto con los donantes, aclarar que estos temas de mejoras o de capacitaciones son temas que están directamente relacionados con las actividades del proyecto. Digamos, para que el proyecto se pueda implementar de manera eficiente y con alta calidad, para que podamos asegurar esa calidad, necesitamos tener esas infraestructuras, esas capacitaciones. Entonces, de alguna manera, fortalecemos a los programas, pero ante el donante justificamos que tiene toda la relación con el proyecto. ¿Ok? Criterios para hacer la recuperación de costos. Primero, el tamaño del proyecto. En proyectos pequeños, cualquier porcentaje que podamos lograr, pues le estamos quitando un gran porcentaje al proyecto y es probable que en términos generales a nivel nacional no sea una recuperación de un alto monto. Entonces los proyectos pequeños, digamos, generan un esfuerzo adicional, no solo la implementación del proyecto, sino la creación de un presupuesto donde se pueda recuperar fondos y a la final tal vez no se pueda recuperar mucho. En proyectos grandes, cualquier porcentaje que nos digan, si nos dicen el 5% se puede aplicar en un rubro, pues ya va a ser un dinero importante y no estaríamos afectando la calidad del proyecto. Es importante que entendamos que lo primero es mantener la calidad. La idea no es tratar de hacer mucho más con menos recursos, afectando la calidad, sino asegurarnos de que la calidad va a ser la mejor, que vamos a poder reportar los mejores resultados del proyecto y a partir de ahí ver cómo podemos hacer sinergia con nuestros costos de programas y de la N. El otro criterio es la política de costos indirectos del donante. ICR es Indirect Cost Recovery, o sea, como costos indirectos en inglés. Entonces, este ICR, cuando lo vean en algunas aplicaciones, se refiere a que ellos ya tienen estipulado qué costos indirectos reconocen, cuáles no, y cuáles
tienen algunos límites. Entonces ahí es importante que definamos qué tan rígido es el donante en algunos temas. Entonces hay donantes que exigen una contrapartida altísima de parte de SOS, además no tienen overhead no cubren ningún costo administrativo. Entonces en un donante así de rígido, pues es muy difícil recuperar fondos. Habría que ver si es una alianza que es importante para nosotros, si es un proyecto que no solo nos genera ingresos locales, sino que además es estratégico programáticamente. Entonces, en esos donantes súper difíciles hay que tener cuidado porque nos puede generar una cantidad de problemas. Entonces hay que poner como en la balanza el costo-beneficio. La flexibilidad del donante. Entonces, bueno, ahí ya en el momento de la negociación podemos ver qué costos son elegibles y qué costos no. Es importante dejar esto claro porque a futuro, digamos, tener esta discusión sobre un gasto que ya se ha efectuado puede ser un riesgo, porque en el caso de que no sea elegible, uno tiene que asumirlo como organización. Entonces es importante desde el principio estar muy claros en qué cosas son elegibles y qué cosas no, y ver hasta dónde el donante es flexible. Otro criterio es la posibilidad de costos fijos como operación del proyecto. Entonces, hasta dónde nosotros podemos incluir costos y justificarlos como costos fijos o costos directos. Como les decía, lo ideal es incluir la mayor cantidad de costos directos posibles, que es donde hay menos restricciones. Bueno, otros criterios es temas que siempre podemos recuperar, casi siempre se pueden recuperar y que deberíamos tenerlos súper presentes, es el gerente de programa o proyecto. Entonces los pongo juntos porque podemos hacer que el gerente de un programa se capacite y tenga las herramientas para gestionar uno o varios proyectos. Entonces, entre uno o varios proyectos pueden estar cubriendo el salario de este programa que ya lo estábamos cubriendo nosotros. Entonces, es una de las formas más fáciles de recuperar. Transportes locales y aéreos. Los aéreos tienen unas restricciones, hay que aclarar esto con el donante. Los diseños de metodologías hay que tratar de ponerlos. Al ser un diseño parece que fuera una cosa indirecta, pero de nuevo hay que tratar de ponerlo como algo que tiene que ver con la atención directa a los niños, niñas y jóvenes. Materiales como cartillas, aunque ya los tengamos desarrollados, a nosotros nos costó desarrollar esto y tuvimos que pagarle a unas personas para hacerlo, entonces hay que tratar de poner esto. Hay donantes que permiten una factura de nosotros, es decir, nosotros como aldeas infantiles les pasamos una factura por el diseño de estas cartillas o materiales, entonces hay que identificar si estos donantes permiten hacer esto. Costos financieros que hablamos ahora y servicios generales, que tratar de siempre recuperar estos. Si el donante ya es muy flexible, podemos tratar de involucrar cosas como vehículos, formación de equipos, salarios de alto rango, salarios de personal de apoyo en directo, como tesorería, recepción. Ahora nos pueden contar los países, pero hemos incluido cantidades de cosas que están un poco alejadas del proyecto, pero tienen alguna relación con el mismo. Ahora, roles y responsabilidades de las áreas. Vamos a hablar de dos áreas principales, que son finanzas y IPD. Desde finanzas, el principal rol y responsabilidad es proveer la estructura de costos de todas las áreas de la organización a nivel de programa y a nivel de AN. Es importante establecer cuáles de estos costos están cubiertos por ingresos locales y cuáles no. Entonces, aquí yo creo que hay un tema de coordinación con finanzas y hay un tema tal vez de directrices al interior y de disponibilidad de información. Entonces, sería bueno también que nuestros compañeros nos cuenten cómo ha sido la experiencia al recibir esta información en términos de la disponibilidad de esta información y de la organización, ¿no? De cómo podemos recibir estos documentos y organizarlos de manera que nos sirvan para el trabajo de IPD. Lo otro es establecer una metodología para la entrega de informes financieros, incluido el costo indirecto de administración y los gastos generales. Esto porque es importante, porque dependiendo de la manera como reportamos a nuestros donantes, es que las alianzas pueden seguir materializándose en nuevos proyectos y en proyectos mucho más grandes. Alguna vez un director nacional dijo, hay muchos donantes que nos dan donaciones que nos parecen grandes, pero resulta que ni siquiera están viéndonos todavía como un implementador de sus recursos, sino que están
midiendo nuestra capacidad a ver si nos pueden otorgar proyectos mucho más grandes. Entonces, por ejemplo, nos dan un proyecto de 100.000, 200.000, que nos sirve mucho, pero ellos a su vez están implementando proyectos de 1, 3, 5 millones de euros otras organizaciones. Entonces, lo que están haciendo es midiendo nuestra capacidad de ejecución. Entonces, es muy importante que tengamos información clara y transparente para que ellos se den cuenta que cumplimos con todas sus regulaciones de recuperación de costos directos e indirectos. Responsabilidades desde IPD: negociar con los donantes el porcentaje o valor de costos de funcionamiento que puede cubrir el proyecto. Entonces, como les digo, hay algunos que son rígidos y ya tienen políticas de recuperación muy claras. Hay otros que no, hay otros que dentro de sus políticas todavía son flexibles. Entonces, esto es un trabajo de IPD. Llevar una tabla de seguimiento de los costos que están siendo recuperados con los proyectos. Entonces, ahora les vamos a mostrar un ejemplo y es una herramienta que podemos tener y podemos cada uno mejorar dependiendo de cómo funciona en cada país. Pero la idea es que si tenemos, por ejemplo, 100 pesos de gasto en algún rubro y los proyectos pueden ir recuperando 10, 20, 30, pues ese gasto vayamos llevando contablemente la cuenta de cuánto están aportando los proyectos a la contabilidad. Entonces también es como desde IPD un aporte a los gastos y los costos internos de la M, y tenemos que tener la capacidad de reportarlo. Y lo otro es informar a finanzas y otras áreas sobre la elegibilidad de costos y requisitos de donantes. Entonces también el rol de finanzas es estar enterado de cómo se deben manejar los costos a nivel de proyectos para que después esto no impacte en las finanzas de la M. Como les decía, si uno llega a hacer un gasto muy grande y en alguna auditoría se declara inelegible, tiene que cubrirlo la organización. Entonces es importante que finanzas tenga claro qué es elegible y qué no. Bueno, ahora sí vamos a ver entonces el paso a paso. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Y si no, les puedo ir mostrando el paso a paso. Néstor, yo sí ¿Sí? tengo una duda. ¿Sí? Buenos días a todos y a todas. Una duda era el tema de las metodologías. Tú decías que igual podemos presentar una factura con el tema. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, nos piden que para una metodología debe de haber antes un proceso de selección? Porque igual nos piden que nosotros no las podemos hacer, sino que tiene que ser hecho por un externo, por ejemplo. Y eso ya lo hemos hecho previamente. Claro. Sí, yo creo que aquí también los compañeros de Colombia y Bolivia han tenido esta experiencia, nos pueden contar cómo les fue, pero en general es algo que tienes que coordinar con el donante. Digamos, si el donante exige que sea un externo el que la realice o que nosotros lo tenemos que poner como contrapartida y es rígido en esa Ujú. posición, pues no hay mucho margen. Hay que tratar de que eso no llegue a ese punto, ¿no? De justificar muy bien cómo la metodología que nosotros tenemos es la necesaria para lograr los resultados del proyecto y cómo a nosotros nos genera un costo esa metodología. Y, ¿sabes? Como hay que lograr esa justificación, pero Ujú. si el donante es rígido, no hay forma de pasarle una factura a nombre de Aldea si no la va a recibir. Ok, gracias. Sí. Eh, Igual ahorita nos pueden contar, creo que esto ya ha sucedido, entonces nos pueden contar los compañeros en las experiencias de los países. Si no hay más preguntas, si quieren les contamos el paso a paso. Entonces, hay dos pasos previos para estar bien preparados para la recuperación de costos. El primero es tener disponible la siguiente información: presupuesto anual, estructura de costos detallada de la organización y necesidades de los programas. Entonces, los dos primeros claramente es un tema financiero eh, y por eso aquí abajo hay una nota donde dice organice los costos por categorías, porque vamos a tener tal vez un Excel o una matriz enorme que viene de finanzas y tenemos que desglosarla en categorías para que al momento de formular los proyectos nos quede fácil saber de dónde podemos recuperar. Cuando dice estructura de costos detallada, es importante que sepamos qué está cubierto y qué no está cubierto, para que no recuperemos varias veces el mismo rubro que no necesitamos tanto y para que no descuidemos rubros que son difíciles de recuperar y que necesitamos recuperar. Como les decía, por ejemplo, cuando una organización dice, les vamos a aprobar este proyecto de $100.000 y tenemos un overhead del 10%, es decir, pueden usar $10.000 en lo que ustedes quieran, más o menos,
esa es la directriz. Pues es muy importante tener claro cuáles son esos rubros que tenemos que recuperar y que son difíciles para aprovechar esas situaciones. Y también en la formulación entender cómo puede encajar, por ejemplo, las necesidades del programa de X región o de otra región. Cómo pueden encajar las necesidades del programa en el proyecto. Para ponerles un ejemplo, la misma capacitación que se puede hacer a madres, a no sé, a 100 madres de una comunidad, puede incluir obviamente a las madres del programa y puede ser algo que ya estábamos buscando, ¿no? Bueno, como esto hay muchos ejemplos, también nos pueden compartir. El segundo paso, como decíamos, es diferenciar qué ya está cubierto y qué no. Entonces aquí yo puse en rojo algunos ejemplos y en negro lo que tal vez ya generalmente tenemos cubierto. Entonces alimentación, educación y psicólogos probablemente son temas que nuestras alianzas con los gobiernos o con otras organizaciones ya tenemos cubiertas, en muchos casos no, y pues de esto se puede también recuperar. Pero hay temas como este tercero, apoyo tecnológico a nivel de programa y apoyo tecnológico a nivel de la AM, que son difíciles de justificar y que tenemos que tenerlos así súper claros para que podamos ver en qué proyectos podemos recuperarlos. Servicios generales, servicios públicos, entrenamientos, todas estas cosas se pueden recuperar. Después en la etapa de formulación, el siguiente paso es asegurarnos que todos los costos relacionados con actividades del proyecto estén cubiertos en el presupuesto del proyecto. Entonces, antes de pensar en qué otras cosas adicionales podemos recuperar, tenemos que estar seguros que todas las actividades del proyecto van a estar bien financiadas. Porque pasa que a veces en la formulación no prevemos algunas cosas y al momento de contratar o de comprar, tenemos que poner recursos adicionales. Entonces no solo no recuperamos, sino que salimos a perder. Entonces es súper importante que primero aseguremos la calidad del proyecto, revisando qué va a implicar las actividades. Entonces el primer ejemplo que pongo son contrataciones, porque si queremos cada vez ejecutar más proyectos y proyectos más grandes, pues claramente vamos a tener que contratar más personas. Digamos, el día que queramos llegar a 5.000, 10.000 jóvenes con un proyecto, pues claramente no lo podemos hacer con los recursos que tenemos humanos actuales. Entonces vamos a tener que subcontratar, de hecho vamos a tener que probablemente subcontratar a la agencia que va a subcontratar a todo este personal. Entonces, si hacemos este ejercicio juicioso, podemos saber desde el principio cuánto nos va a costar implementar el proyecto, digamos qué costos adicionales nos va a generar, y si estamos en la condición de asumir toda esta carga operativa, y ya teniendo todos estos montos claros, ya sabemos cuánto más nos queda del presupuesto del proyecto para recuperar. Todavía en la formulación, un siguiente paso es averiguar cuáles son las restricciones, porcentajes y valores permitidos por el donante en cada categoría de gasto. Entonces, por ejemplo, el overhead, si sí o si no, es importantísimo de entrada saber si vamos a poder tener esto y qué porcentaje nos permiten. Como les decía, con esto se pueden recuperar las cosas más difíciles, entonces es importante averiguar esto si no está claro. Costos directos, ellos por poner un ejemplo pueden decir no cubrimos salarios de la oficina central. Entonces nosotros podemos empezar a averiguar qué otras cosas podemos, como decíamos, si los diseños de las cartillas o los manuales pueden entrar como costo directo. Entonces podemos empezar a indagar qué cosas ellos permiten como costo directo. Después de que tengamos la mayor parte de costos directos, empezamos a pensar en los costos indirectos. Entonces, si tienen límites para viajes, a veces decimos 6 visitas de monitoreo, pero es importante que definamos si ellos tienen un límite de monto o de porcentaje, porque cuando convirtamos esto en presupuesto, es probable que ellos no permitan algunos montos o porcentajes. Luego el siguiente paso es maximizar la inclusión de costos directos, ¿no? Entonces, cuando ya sabemos qué tipo de costos pueden incluir, entonces tratar de llegar a lo que más se pueda y de nuevo pues tratar de meter cosas que aparentemente son costos indirectos, pero se puede justificar como costos directos. Todavía en la formulación tenemos el paso de asegurarnos que el porcentaje de valor permitido por cada donante en cada categoría esté cubierto. Entonces, el overhead, si es del 10%, pues ya sabemos que eso es algo que tenemos para recuperar. Si los costos indirectos son del 15% y vamos en el 8%, hay que buscar la manera de llegar al 15%, de maximizar
la recuperación. De nuevo, siempre desde el principio asegurando la calidad de los resultados del proyecto y que todas las actividades se puedan ejecutar con un alto nivel de calidad. En la etapa de implementación ya tenemos que hacer un seguimiento al presupuesto nacional con respecto a lo que van cubriendo los proyectos. Entonces aquí les digo anexo A, que es una plantilla de seguimiento a lo que vamos recuperando con los proyectos. Es importante que acordemos con finanzas el procedimiento por el cual se van a cubrir los gastos de la AM y de los programas, ya que muchos donantes exigen una cuenta única del proyecto. Es decir, todos los recursos que vienen del donante tienen que ingresar a esa cuenta del proyecto, a nombre del proyecto, y si ellos tienen restricciones con algunos montos, cuando hagamos nuestros informes financieros al donante, vamos a tener que mostrar dónde está ese 10%, o si por ejemplo el 15% eran gastos indirectos, tenemos que mostrar claramente cómo estos gastos se efectuaron en las categorías que ellos permiten. Entonces es importante tener claro cómo vamos a pasar estos, en el caso de que, por ejemplo, cubramos el salario de alguien de la AM, cómo van a pasar los fondos de la cuenta del proyecto a la AM, ¿no? Para que esto sea transparente también ante el donante. Les voy a mostrar este anexo, que es la plantilla de seguimiento. Esto es solo una propuesta explicativa. Cada uno lo puede hacer de la manera que se ajuste mejor a su situación. Pero esto es un ejemplo. Tenemos primero, claro, los gastos nacionales. Obviamente esto va a ser mucho más grande. Tenemos los gastos de las aldeas, tengo ejemplo, aldea 1, aldea 2, aldea 3, que son nuestros programas, y tenemos los proyectos. Entonces, por ejemplo, los 3 proyectos azules son en la región donde está la aldea 1. Entonces, lo que este proyecto implemente en términos programáticos puede impactar los costos que ya tiene esta aldea. Entonces, este costo de 120 de la aldea, si tenemos 3 proyectos en esta aldea, es probable que a la final se vean reducidos importantemente. Entonces, por ejemplo, el director cuesta 50, pero el proyecto X, como este director de programa es el mismo director del proyecto X, pues es probable que parte de su salario esté cubierto con este proyecto, otra parte con este y otra parte con este. Entonces, finalmente, estos 50 del director del programa le cuesten a SOS 20 porque tenemos cubierto con estos proyectos. Entonces, es importante el cruce de estos costos de programas y de la Oficina Nacional con el de los proyectos. Otro ejemplo que pongo es cómo los viajes de coordinación, algunos viajes pueden reducir los costos de las aldeas o de las oficinas nacionales. Entonces, si la Oficina Nacional se gasta X monto en viajes, pero el proyecto X recupera de estos gastos de la Oficina Nacional, esto se va restando de los gastos de la Oficina Nacional, por lo tanto no se le puede restar al programa. Entonces, si tenemos 30 en el programa, estos 8 se recuperan de la Oficina Nacional, entonces le restaríamos solo estos 12 y tendríamos una recuperación de 12 sobre la aldea y de 8 sobre la Oficina Nacional. Entonces, esto es una manera como podemos ir cruzando los gastos de las aldeas con los proyectos y los gastos de la Oficina Nacional o los costos de la Oficina Nacional con los de los proyectos. Es solo un ejemplo y realmente, aunque les podemos pasar esta herramienta, esto se debe ajustar a las necesidades de cada oficina. Finalmente, hay que hacer este ejercicio con todos los proyectos para hacer algo y es cobrar. Ahora vamos a ver con los compañeros de los países que nosotros podemos decir que un proyecto recuperó X cantidad ya sea de un programa o de la Oficina Nacional, pero una cosa es que esté aprobado el proyecto y otra cosa es que ya hayamos recuperado eso en términos financieros. Entonces, solo cuando cobramos, realmente es que ya recuperamos ese costo. Entonces, ahí se puede hacer un seguimiento mensual. Esto ya es algo más sofisticado, pero se puede ir viendo mes a mes, a medida que recibimos y pagamos, cómo se recuperan esos costos. La idea es no sobrecargar el proyecto al final, porque si los proyectos se extienden, que sea porque tenemos que lograr más cosas y que no sea que nos tengan que dar más dinero, ¿no? Entonces la idea es llevar un orden estricto de estos temas. Estos son unos principios por temas de tiempo para darle paso a nuestros compañeros. No voy a ir profundo en cada uno, pero la idea es que podamos tener disponibilidad de información y ser transparentes y coherentes todo el tiempo ante los donantes. Como les decía, dependiendo de nuestra
capacidad de implementación y de reporte al donante, nuestras alianzas van a crecer y vamos a poder tener más proyectos y proyectos más grandes. Bueno, eso es por el lado de la teoría. Muchas gracias por su atención. Si tienen dudas, nos pueden contactar. Igual estamos ahí por el grupo de WhatsApp y por el celular pendientes. No sé si tienen preguntas hasta aquí. Y si no, le damos paso a nuestros compañeros. Yo creo que si no tenemos preguntas, podemos pasar a la presentación de Colombia, si les parece bien. Estamos con Felipe. Hola, ¿cómo estás? Estamos acá también. Roger acaba de llegar. Hola, ¿cómo están? Hola, Roger. Está acá con nosotros. Estamos con Roger y Felipe de Colombia, que son de la unidad de programas. Hola, Roger, ¿cómo estás? También está Camila, Franco y Natalia. Nati también está acá. Sí. Hola. Natalia, Franco y Camila del equipo de IPD y Roger y Felipe de la unidad de programas. Les explico. No sé si saben, la unidad de programas en Colombia ejecuta proyectos que algunas veces no están asignados directamente a un programa, entonces están asignados a esta unidad. Tienen, no sé, corríjanme si unos 7 proyectos o más desde la unidad que está en la Oficina Nacional. Entonces, pues bueno, tienen mucha experiencia con el tema de recuperación de fondos y nos van a contar un poco las experiencias de Colombia. Bueno, sí, buenos días a todas y todos. Un placer saludar a algunos que hace rato no saludaba y a otros nuevos. Pues yo soy Roger Dávila, el director de la unidad de proyectos en Aldeas Infantiles Colombia. Estamos con Felipe, Natalia, Camila, que hacemos, Marcela Forero, que está cumpliendo años. Hacemos parte todos de aquí del equipo de desarrollo de fondos desde alianzas corporativas e institucionales. Sí, como decía Néstor, nosotros desde la unidad de proyectos y en coordinación con alianzas corporativas e institucionales, con IPD, hacemos todo, digamos, el proceso de ejecución y de desarrollo de fondos a través de la recuperación de costos en los proyectos. Por ejemplo, para daros un ejemplo, este año hemos tenido una ejecución de cerca de 5 o 6 millones de dólares en lo que llevamos del año, con un proceso de recuperación como tal vez, me perdí mucho de lo que Néstor dijo porque estaba en una reunión, perdón, a través de procesos de recuperación que tienen que ver no solamente con el ingreso directo de fondos, sino cómo tú haces que tu operación mucho más barata, así decirlo, recuperas siendo más barato, tanto en los proyectos como en los programas. Hemos tenido pues muchas experiencias. El tema de la recuperación de fondos es un arte en cierta forma, porque va a depender de cada donante, va a depender de cada situación específica de la temática, pero para darles un ejemplo, hemos tenido donantes estatales en el que el mismo donante nos ha permitido en un proyecto de 2 millones de dólares recuperar 100.000, pero en un proyecto de 500.000 recuperar casi los mismos 100.000. Entonces, digamos que la proporción es diferencial. Digamos, recuperamos el mismo número, la misma cantidad de recursos, pero en una proporción muy diferencial por el tamaño del proyecto. Entonces, ¿eso qué significa básicamente? Un conocimiento específico de tu donante, que aún, como les mostramos en el ejemplo, siendo el mismo, te permite, dependiendo del proyecto, recuperar de manera diferente. Un conocimiento específico de tus costos, de tus gastos, donde está la oportunidad de poder recuperar costos que a veces no tienes, digamos, mapeados en tu mente, como, no sé, el señor que corta el césped en un programa, ningún proyecto te lo va a pagar, y en ocasiones surge la oportunidad en la que una adecuación de un espacio para el trabajo con los niños y niñas te da la posibilidad de cubrirlo. Entonces es un tema financiero junto a un tema técnico. Al final, digamos que gran parte del proceso de
desarrollo de fondos, aquí está Marcela Forero, que está cumpliendo años, acaba de llegar. Tiene que ver con ese proceso que adelanta el área de IP en poder tener proyectos que tengan ingreso y en conjunto con la unidad de proyectos que dice esos mismos proyectos u otros que pueden tener recuperación. Buenos días. ¿Cómo están todos y todas? Bien, como les decía Roger, el ciclo arranca, de la recuperación arranca pues en la formulación y en la oportunidad que nosotros identificamos de poder contemplar salarios y gastos que efectivamente ya estén presupuestados y actividades que seguramente vamos a poder desarrollar dentro del proyecto, pero que ya se estén desarrollando en los programas o en la Oficina Nacional. El porcentaje mayor de recuperación cuando escribimos la propuesta, aparte de los costos administrativos normales que traen las propuestas, está en poder involucrar una asistencia técnica, le llamamos nosotros, de las personas que ya están contratadas en el equipo, digamos, asesor de las oficinas nacionales o, digamos, en el área de desarrollo técnico programático, en las áreas mismas de desarrollo de fondos. Incluimos salarios de personas que efectivamente tengan relación con ese donante o hayan participado y participen en la gestión y el seguimiento del proyecto. Si es un donante, por ejemplo, de IPD, las personas de IPD, una o dos, son cubiertas dentro del mismo presupuesto. Adicionalmente, identificamos en esa asistencia técnica quienes aportarían al proyecto desde su experticia. Entonces, por ejemplo, el asesor de protección, el asesor de familia, el asesor de jóvenes, el asesor de desarrollo infantil. Depende un poco de la estructura que se tenga en cada uno de los países. Podemos involucrar personas que no van a tener una gran participación porque ya tienen unas tareas dentro de la organización, pero nos van a acompañar, por ejemplo, en algunas reuniones, nos van a dar línea técnica en la implementación, a la unidad de proyectos, y digamos, con esa participación uno podría cubrir o parte de su salario o su salario completo, depende un poco del presupuesto que se tiene acordado. Sí, de hecho, y como a manera de conclusión, volviendo al tema de un mismo donante te permite a ti recuperar de manera diferencial, uno siempre tiene que tener presente, o digamos desde Colombia siempre, es que toda ejecución de un proyecto te debe dar un plus. Y ese plus puede estar, digamos, en un tema técnico como, bueno, vamos a construir una nueva metodología o esto nos posicionó para el desarrollo de una política pública, o que es una de nuestras principales funciones como desarrollo de fondos, nos debe generar un ingreso o un menor valor del gasto que se represente en un proceso de tener más recursos disponibles para atender a los niños y las niñas. Al final, y sus familias, obviamente, al final el tema va a estar siempre en conocer a tu donante y poder identificar las oportunidades específicas que te da el proyecto en sí mismo. No solamente el donante, sino el proyecto lo que te permite mover. Y no solamente el tema estatal, también queremos mencionar que no solamente es el que te da el subsidio estatal y con el que tú haces una contratación, sino también hay muchas oportunidades de proyectos a nivel estatal que te permiten recuperación. Sí, en ocasiones es más difícil, pero te permiten de todas maneras hacer ese proceso de recuperación. Nosotros desde Colombia tenemos claro que el hecho de que podamos recaudar más no quiere decir que no vamos a gastar más, sino es cómo podemos hacer un proceso mayor de recaudación de fondos para poder hacer un proceso de una mejor calidad de la atención, más que gastar simplemente por gastar. Y eso al final es lo que buscamos en los proyectos que emprendemos desde Colombia. Pues tenemos dos líneas de recuperación. La primera es cuando el proyecto, digamos, reemplaza presupuesto del programa y tiene actividades relacionadas directamente con nuestra operación. Y el segundo, proyectos que no tienen que ver con nuestra operación, digamos que se fundamentan en nuestra misión,
están dirigidos a los niños y a las niñas, o a los adolescentes, a los jóvenes, proyectos que aumentan la cobertura, proyectos que contemplan actividades complementarias adicionales a la operación. Entonces, en esas dos líneas, pues se recupera de manera diferente. En la primera línea, cuando estamos hablando de, por ejemplo, un proyecto de jóvenes dentro de una aldea, pues estamos hablando de recuperar los costos normales de la operación del programa y reportar unas actividades a un donante, donde se pueden incluir los salarios de los facilitadores, donde se pueden incluir montos de transporte, de materiales, de acompañamiento, inclusive salarios de las mamás que acompañan a los jóvenes, etc. Pero en la otra línea, cuando uno ve un proyecto estratégico que está fuera de la operación, pues nuestra recuperación está, la mayoría del dinero obviamente llega para invertirlo en las actividades del proyecto, pero hay un porcentaje que está entre el 10 y el 30% que va a ser recuperado a través de esos rubros que les estaba hablando, como la asesoría técnica, los salarios de personas claves de la Oficina Nacional, recuperación de gastos administrativos. Por ejemplo, recuperamos en fotocopias, en temas administrativos de celulares, de teléfono, de refrigerios, de internet, de servicios, digamos, de costos administrativos y de costos que se estén contemplando y que aporten al proyecto de alguna manera. Hay otra forma de recuperación que también es muy común y es el área de comunicaciones. El área de ASI o de IPD y el área de comunicaciones. El de ASI porque tiene la relación con el donante y es quien lleva el monitoreo del proyecto. Y la de comunicaciones porque generalmente incluimos una estrategia de comunicación en los proyectos. Entonces, esas personas de comunicaciones hacen que el equipo pues sea un poco más grande porque está paga por algún proyecto. Pero además podemos recuperar personas que estén contempladas dentro del presupuesto regular de la Oficina Nacional y que en comunicaciones pues aportamos de alguna manera a través de la publicación en redes sociales, de la visibilidad, de las acciones estratégicas en medios, etcétera, que incluimos dentro de nuestra estrategia común de desarrollo de fondos y comunicaciones, y podemos recuperar personas de comunicaciones también ahí, salarios, prestaciones y bueno, todo ese tipo de costos que incluyen la comunicación. También dentro de esas dos líneas, digamos, de recuperación, tanto cuando se trata de nuestra operación normal, cuando se trata de proyectos adicionales, entran los proyectos de emergencias. Los proyectos de emergencias, digamos, a pesar de que ahí sí la mayoría del presupuesto pues debe ir a la atención de la emergencia, igual hay rubros administrativos y hay rubros de asesoría técnica, capacitar el equipo que llega, acompañarlo, y comunicaciones también es un área súper clave en las emergencias, tomar las fotografías, hacer los videos, viajar al sitio de la emergencia, generar campañas de recaudación de fondos, y todo eso puede ir contemplado dentro de los costos mismos del proyecto de emergencias. Entonces también podemos recuperar por ese lado. Sí, eso sería como, digamos, la experiencia desde Colombia, como en el ejemplo particular, la diferencia de recuperación que tuvo el mismo donante. De todas maneras, como saben, Colombia está con toda la disponibilidad, así como la regional, para revisar si alguno tiene alguna inquietud, pregunta. Desde Colombia, bienvenidos, como saben, esta es su casa y nada, no sé si Néstor o alguien tiene alguna pregunta al respecto. Roger, hola. Roger, Marcela, ¿cómo están? Soy Rosa. Hola, Rosa, ¿cómo vas? Bien, ¿tú? Marcela, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Sí, solamente quería hacerles una pregunta, si nos podrían contar sobre cuáles han sido los donantes. Roger mencionaba que hay donantes que han financiado proyectos hasta de 1 millón de euros y les han permitido recuperar costos hasta por 100.000 y otros por 500.000 euros, que también igual el mismo monto. ¿Nos podrían contar cuáles han sido los donantes en los cuales han tenido esas experiencias? Básicamente es en este caso que damos el ejemplo, es el donante de gobierno, el Instituto de aquí de Bienestar Familiar. Ese mismo donante, digamos, que
se comporta de manera diferencial en términos de, es un socio nuestro estratégico para los programas, pero ocasionalmente tenemos proyectos estratégicos con ellos. Y con esos proyectos estratégicos con ellos, inclusive dependiendo de la región, el mismo proyecto, para darles un ejemplo, el mismo proyecto, el mismo tema, en una región te ha permitido recuperar $75.000 y en otra región te ha permitido recuperar $125.000. Y a nivel nacional te ha pedido recuperar, por ejemplo, los $500.000 diferencial. Ese tipo de solo lo poníamos porque creíamos que demuestra que, digamos, el comportamiento estatal también es una fuente diversa de recursos y que te permite recuperar de manera diferencial. Muy bien. Excelente. Y también mencionaron un tema el tema del proyecto de proyectos de emergencia. Si también ahí nos pueden contar qué tipo de costos cubrió y este proyecto y cuál fue el donante. Bueno, imagino que fue el Odeco, pero a ver, Sí, no, si básicamente, nos pueden contar eso. claro, básicamente con socios que hemos tenido como por ejemplo UNICEF o la OIM o ese estilo de temas, saben que Colombia con el tema del conflicto armado y ahorita la migración venezolana, entonces estos socios lo que nos han pedido hacer es una atención directa de los niños y las niñas, pero esa atención directa la hemos logrado recuperar a través de la inversión de, por ejemplo, el equipo de desarrollo técnico programático, del equipo de logística del país, inclusive la Dirección Nacional en los temas de abogacía. Hemos podido cargar partes de los costos que nos representa para la AN y hemos recuperado a través de esto. Es decir, en vez de tener un tercero consultor que te haga el trabajo como tal, tenemos la experticia para hacerlo y como tal cargamos los costos ahí y podemos hacer procesos de recuperación como tal. Muy bien. O sea, estos proyectos de emergencia les permitían también atender directamente, por eso es que sí se podía, ¿no? Recuperar los costos en ese sentido con la atención directa. Hola, buenos días, soy Ángela Rosales, perdón, es que pasaba por acá. Hola Ángela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? No es tanto la atención directa de los programas, sino la experticia del equipo técnico de la Oficina Nacional, la que logramos recuperar los proyectos de emergencia, es decir, un pedazo de los gastos fijos que tendríamos como N para el modelo de trabajo con familias o para los temas de protección infantil. Es básicamente eso. Entonces, como tenemos el equipo fijo, contratado, que apoya los programas, pues lo que hacemos es pedirles que apoye también el proyecto de emergencia con el conocimiento y los modelos de aldeas y los ponga, digamos, al servicio de ese proyecto. ¿Se entiende? Sí, maravilloso. Creo que es contar con nuestra capacidad instalada en términos de recurso humano y estructura y ponerla a servicio del proyecto y de alguna manera cobrarle al proyecto por esos servicios que está prestando el personal que ya teníamos cubierto en el presupuesto. Yo quería aprovechar, Rosa, también que está Ángela, para preguntarles cómo es el tema de la coordinación con finanzas, cómo es el tema del paso de la información. Y si finanzas, digamos, tiene una directriz desde la Dirección Nacional de que este es un rol y una responsabilidad que tiene que proveer esta información, porque en muchos casos es un reto, digamos, la coordinación interáreas y, digamos, la disposición de tiempo también para que una área le pase la información a la otra y la manera como se la pasa y se organiza. Entonces, no sé si ustedes... Si ellos tienen una directriz clara de que tienen que hacer esto para los proyectos, o ya es un mecanismo que tienen internamente que pasa todos los meses, o es una vez al año, no sé cómo lo trabajan. Sí, mejor dicho, todas las áreas tienen que estar aportando su conocimiento y su responsabilidad en toda la operación, no solamente en los programas, sino también en los proyectos que ejecutamos. Entonces, tenemos varios espacios de coordinación en donde cada una de las áreas entiende cuál es su responsabilidad para con el proyecto y en esa misma medida la unidad de proyectos tiene una responsabilidad, el equipo de desarrollo de fondos a través de alianzas corporativas también, el equipo de desarrollo técnico programático también, el equipo de desarrollo humano,
el programa, si el proyecto tiene algo que ver con el programa, el área de finanzas, la dirección nacional y la subdirección, y las responsabilidades de todos con respecto a la ejecución de los proyectos nos ayudan, digamos, a aprovechar esos saberes que son como nuestra capacidad instalada que se pone al servicio de los proyectos. Excelente, excelente, mil gracias. Creo que es importante que todos los países esté como esta claridad, si en los comités de IPD a veces no está finanzas o no está alguna área que ustedes sientan que es clave, pues podemos también apoyarlos para como reiterar la importancia de que estén todas las áreas, porque por ejemplo, en el caso de la recuperación de fondos, si no tenemos claridad de los presupuestos o qué cosas están cubiertas o qué cosas no, pues va a ser más difícil y perdemos oportunidades de recuperar. Entonces, pues esta coordinación y esta claridad de los roles es importantísima. No sé si tienen más preguntas para Colombia. Bueno, si no hay más preguntas, yo les quiero agradecer porque, pues bueno, está claro que diferentes donantes son más o menos exigentes en términos de lo que se puede hacer para recuperar, pero también con un mismo donante podemos tener muchas posibilidades de negociar dependiendo del tema, de la ubicación del proyecto eh, y de nuestra relación con ese donante. Entonces es un excelente ejemplo el que nos daba Roger y pues también muchas gracias por todos los consejos sobre este tema de recuperación de fondos. Si no hay más preguntas para Colombia, entonces si quieren pasamos a Bolivia. Tenemos Alejandro. ¿Y con quién Perfecto. más estás? Bueno, estamos aquí con el equipo IPD igual. Hemos Excelente. hecho una pequeña presentación para hacer bueno, habíamos acordado que le íbamos a hacer un poco conversando, pero tal vez como una guía puedo presentarla. Si quieres, compártenos tu pantalla, Alejandro. ¿Me avisan si la ven? No sé, ¿me avisan? Listo, ya se Mm, ve. Perfecto. Entonces, bueno, buenos días a todos. También es un placer estar con ustedes compartiendo estos webinars e intercambiar algunas experiencias. Bueno, acorde a lo que habíamos visto junto con Néstor, pues ya se tenían cubiertos varios temas, pero queríamos hablar un poco de la recuperación de costos en temas ya un poco más pequeños que se pueden aprovechar en cada uno de los proyectos, porque obviamente idealmente nosotros buscamos siempre generar proyectos que puedan liberar fondos de una manera completa, integral, todo el proyecto o todo un servicio en las 3 líneas de intervención, ¿no? Sin embargo, también hay otras oportunidades de liberar fondos y bueno, solo las vamos a comentar o compartir con ustedes como algunas ideas y bueno, también ustedes nos pueden retroalimentar, ¿no? Bueno, principalmente veíamos que frente a estos desafíos y que enfrentamos como asociaciones nacionales y al tener esta incertidumbre en muchos casos de lo que es el subsidio que nos llega por parte de la federación, que cada vez es un poco más incierto o estamos sujetos a recortes presupuestarios por parte de este subsidio, pues es algo lógico que los proyectos van a incrementar y hay que encontrar formas de aportar a la sostenibilidad y optimizar nuestros procesos, ¿no? En ese sentido veíamos que desde IPD como área no solamente podemos aportar con la identificación de ítems o cosas que podamos recuperar o cosas en las que podamos recuperar costos, sino también estructurar mecanismos y procesos que sean simples para hacer posible esto y aportar así a la estabilidad de las asociaciones nacionales, ¿no? ¿Cuál es nuestra implicancia cuál es la implicancia de todo esto para IPD? Bueno, tenemos la oportunidad de planificar e implementar proyectos cuyos costos son seguros en un tiempo definido. Es importante entender esto porque nosotros tenemos un respaldo de un convenio, un acuerdo de contribución, el cual nos permite más o menos
por un tiempo definido, saber qué costos sí se pueden cubrir en el marco de un proyecto, y también les permite a los diferentes programas en nuestras asociaciones nacionales a planificar y entender que van a poder liberarse de estos costos en este tiempo, ¿no?, de la duración del proyecto. En ese sentido, nosotros como área, pues proponemos también aportar con estructurar estos procesos y desde el diseño hacer un análisis coordinado con los programas y conocer muy bien sus necesidades, ¿no? De igual forma, implica también conocer a nuestros donantes. Eso es muy importante. Si nosotros tenemos claras las necesidades de los programas, tenemos claro en qué ítems podemos liberar costos porque son elegibles por nuestros donantes, ahí podemos aportar en cada uno de nuestros proyectos, si no en todo, con al menos algunos ítems que sí sean, que sí vayan a aportar, ¿no? Bueno, hacía un pequeño resumen de nuestra responsabilidad. Pues nuestros proyectos IPD tienen muchas oportunidades y tenemos una responsabilidad, y pues nuestras asociaciones nacionales tienen un subsidio requerido que cada vez es más incierto, pero como IPD sí podemos aportar a lo que son nuestros a crecer nuestros programas en términos de cobertura, pero también a liberar estos fondos para que puedan ser utilizados de mejor forma. En este sentido, el trabajo de IPD es pues, apoyar a nuestras asociaciones nacionales de manera directa. No se rían de mis dibujos, por favor. Pero, en resumen, nosotros tenemos un modelo de gestión de programas con estructura de proyectos la cual estamos impulsando, y decíamos, pues nosotros como IPD somos como este salvavidas, ¿no?, que está rodeando todos nuestros servicios y en las 3 líneas de intervención, ¿no? Tenemos los servicios directos, abogacía y desarrollo de capacidades. Los proyectos IPD pueden cubrir gastos de todo lo que está al centro, que es el costo normal de nuestros servicios, por lo general cubierto por el subsidio, y generar y apoyar a esta estabilidad de los servicios para, uno, liberar fondos o mejorar la calidad de lo que ya tenemos, o en el caso del salvavidas externo que tenemos, es ampliar una cobertura o innovar, ¿no?, que son más o menos lo que les mencionaba. Si tenemos claras las necesidades de nuestros servicios, podemos ver cómo podemos incluir estos costos en nuestros proyectos y mejorar nuestra calidad en los servicios, ¿no? También podemos incluir en nuestros servicios componentes que si bien no pueden ser cubiertos actualmente por nuestros programas y con el subsidio que tenemos, pero que sí son algo que se proyecta hacer para los siguientes años, podemos incluirlos dentro de un proyecto y así prever este gasto y liberarlo con un proyecto, ¿no? Dentro de nuestra propuesta, digamos, como IPD, trabajamos en que los programas tengan todos una lógica de proyectos con objetivos, tiempos, indicadores basados o alineados en la gestión basada en resultados, que nos ayudan a organizar la N. Y así podemos planificar estos costos y ver cuáles son elegibles para recuperarlos a futuro, ¿no? Algunos ejemplos de recuperación de costos que tenemos en algunos de nuestros proyectos, por ejemplo, son gastos de personal. ¿De qué forma se pueden liberar los fondos? Pues tenemos como que 3 formas de liberar fondos, ¿no? Al 100%, con colaboradores existentes, que por lo general son proyectos que no tienen una cobertura adicional, que son proyectos que se reemplazan al 100% y que ya tenemos un personal contratado, que el servicio correría, exista o no proyecto, pero liberamos el fondo, ¿no? El fondo gracias al 100% de este costo. También liberamos fondos de manera parcial, solo con un prorrateo de este personal por el tiempo que va a dedicarle a este proyecto. Por ejemplo, en un proyecto financiado por Educo, liberamos gastos del personal administrativo, aunque está, digamos, medio tiempo se dedica al proyecto Educo y medio tiempo a otros gastos del programa, pero es un administrador que ya está contratado por la organización y que si es que no hubiera proyecto, pues igual estaría dentro de su estructura del programa.
También se identifican las necesidades y se agrega personal que cubre costos en el marco de un proyecto, como por ejemplo, nosotros como Asociación Nacional teníamos la necesidad de tener un asesor de desarrollo de capacidades o un responsable de desarrollo de capacidades. En el marco del proyecto financiado por Fundación Sarastro, el desarrollo de capacidades, pues se ha incluido el ítem completo de este personal que iba a ser un gasto a ser erogado por la Asociación Nacional, que no se tenía en ese momento, pero gracias al proyecto se ha podido incluir en la estructura de la Asociación Nacional y con un costo cero, ¿no? Actualmente se cubre todo en el marco del proyecto. Entre otros ejemplos de recuperación de costos, por ejemplo, tendríamos costos como de auditorías. Los costos de auditorías, por lo general, a nosotros nos representa nos constituye una forma de mostrar al donante nuestra transparencia, por lo cual, como lineamiento, siempre incluimos una auditoría en nuestros proyectos. En ese sentido, también hay financiadores que tienen o que pueden permitirnos gastos o un presupuesto mayor en auditorías. El tener un presupuesto mayor en una auditoría también nos permite subvencionar otras auditorías en otros proyectos que tengan un menor presupuesto disponible, o nos permiten hacer un paquete, si se quiere, llegar a un acuerdo, un convenio con la empresa auditora para que puedan hacernos otra auditoría adicional, digamos, sin un costo, ¿no? Entonces es una forma de recuperar costos que por lo general la ANE tendría que cubrirlos si es que no hubiera este proyecto, ¿no? De todas formas, ¿no? Por ejemplo, teníamos el caso del proyecto Forum Cid, cuyo presupuesto era, bueno, más o menos como 40.000 bolivianos, ¿no? Entonces la auditoría en sí para el proyecto nos costaría como 30.000. Entonces se llega a un acuerdo con la empresa auditora para que ellos puedan hacer un paquete, no solamente el proyecto Forum Cid, hemos juntado varios paquetes de todas las auditorías de nuestros proyectos planificadas, para que también nos puedan hacer otras auditorías sin un costo, ¿no? Que igual van a ser, por ejemplo, la construcción de uno de nuestros inmuebles, de un local comercial, que son costos que la Asociación Nacional tendría que cubrir, ¿no? Si es que no hubiera, y que no tenía fondos, ¿no? Entonces, los proyectos te permiten hacer esto. Asimismo, componentes comunicacionales, como de abogacía o incidencia, se pueden incluir dentro de nuestros proyectos a modo de también darle un matiz a nuestros proyectos, de algo más interesante, del trabajo y mostrar al donante lo que hacemos también con las comunidades, con los chicos con los que trabajamos, o con las familias a diferentes niveles, aparte de ser un plus para el proyecto y poder mostrar la labor que hacemos de una manera más gráfica, mucho más sistematizada y demás, pues también ayuda a liberar fondos de abogacía de los programas, porque los programas tienen por lo general una línea de abogacía, la cual les ayuda a ellos a potenciar lo que es su gobernanza en las localidades. En este sentido, el incluir estos componentes no solamente les da un mayor presupuesto al que ellos normalmente tendrían con el subsidio, sino que al estar alineados a su estrategia pueden dejar de usar los fondos que normalmente tenían asignados como el subsidio. En el caso de Bolivia, por ejemplo, una asociación nacional tiene como $3.600 al año para hacer gestiones con abogacía, que básicamente son costos de reuniones, de transporte, algún evento o algo así, que les permita a ellos tener esta relación con las autoridades y comunidades. Pero el incluirlo en un proyecto alineado a sus estrategias, pues primero que tienes más fondos para poder hacer estas acciones y liberas estos otros fondos que ya estaban destinados para poderles dar un mejor uso o cubrir otros gastos que puedan necesitar el programa, ¿no? Por ejemplo, es el caso del proyecto de Canadá. En el proyecto de Canadá se tenía que era solamente un componente de promoción de los derechos de la niñez, y que se ha logrado alinear a la estrategia del programa para que durante todo el año han podido utilizar estos recursos y estos materiales obtenidos en el marco del proyecto para poder hacer sus gestiones de abogacía en sus diferentes niveles, ¿no? Asimismo, también se pueden reemplazar algunos costos de alquileres o
gastos que normalmente el proyecto prevé, pero nosotros tal vez tenemos los inmuebles o el espacio para realizar estas actividades. Entonces no necesitamos o alquilar otros espacios, podemos utilizar los nuestros y monetizar el valor de estos para presentárselos al donante. En función, por ejemplo, en algunos casos como el proyecto Educo tenemos el centro social, entonces hay espacios que no están siendo utilizados actualmente y que pueden ser asignados para un proyecto, en este caso el proyecto Educo. O podríamos tener casos en los que nosotros tenemos otros inmuebles que por lo general están que pueden adecuarse para las necesidades del proyecto y que en otras circunstancias, por ejemplo, los tendríamos alquilados, pero al no estar alquilados en este momento, nosotros mostramos un histórico de por cuánto normalmente se alquila este bien inmueble y lo utilizamos para una actividad específica o por un tiempo determinado en el marco de un proyecto y generamos ingresos adicionales también o recuperamos costos, ¿no? También se pueden incluir la compra de activos que sean elegibles según nuestros financiadores, en coordinación con los ítems ya planificados en los programas y así liberar fondos que normalmente el programa podría incurrir. Por ejemplo, una computadora. Si el programa tiene planificado a comprar una computadora en el año y podemos incluir en el marco de un proyecto, pues esos fondos ya son liberados y de libre disponibilidad para otro uso, ¿no? Bueno, tal vez como unas recomendaciones finales tenemos tenemos que buscar proyectos que liberen el running cost en su totalidad, o sea, las 3 líneas de intervención de un servicio o varios, ¿no? Es siempre nuestra meta para asegurar la sostenibilidad. Sin embargo, no debemos olvidar que casi en todos nuestros proyectos sí se puede liberar algo de fondos y que todos, por más pequeños que estos sean, suman, ¿no? Aportan. Existen otros gastos ya planificados que se pueden coordinar con los programas y cubrirlos desde el proyecto, que eso es una forma tal vez de planificar y trabajar en conjunto con los programas, conociendo bien sus necesidades. Y si en algunos casos no se pueden liberar fondos de ítems específicos, incluso algunos esenciales para el desarrollo del proyecto, siempre también podemos conocer nuestro financiador, se pueden liberar fondos de otros ítems que sí sean elegibles para el financiador, que no necesariamente necesitemos que sean cubiertos por el proyecto, pero que al ser elegibles pues nos pueden beneficiar a cubrir otros gastos que necesitemos, ¿no? Por ejemplo, en este caso podríamos mencionar, nosotros tenemos algunos proyectos en los cuales el financiador pues no te cubre el gasto de personal, pero tú necesitas, por ejemplo, un coordinador de proyecto específico para hacer el seguimiento y apoyar, ¿no? Pero existen otros costos elegibles, por ejemplo, gastos de servicios básicos o costos de internet que sí te podría cubrir el financiador, ¿no? Porque son del mantenimiento o del funcionamiento del proyecto. Entonces, es una forma de planificar en conjunto con los programas para compensar esta balanza, ¿no? de los gastos del proyecto, ¿no? Y ya con los fondos de subsidio liberados con otros ítems, pues cubres los gastos que se necesitan en el proyecto o tienes fondos disponibles. No sé si tienen alguna consulta en este respecto. Bueno, era algo como lo que queríamos aportar y, bueno, mencionar sumando a lo que ya había presentado Néstor, ¿no? Y nuestros compañeros de Colombia. Hola, buenas. Yo sí tengo una dudita. Buenas, Alejandro, ¿qué tal? John, ¿cómo estás? Esto, más o menos, ¿nos podríais decir, y también si Colombia ahí se podría unir, cuál sería el porcentaje normal o medio del cost recovery de los proyectos? Porque, o sea, entiendo que en algunos es el 100%, en otros el 10%, otros el 20%. ¿Cuál es la media que ustedes manejan? Gracias. Perfecto, gracias, John. Bueno, en realidad nosotros va a depender muchísimo del financiador que tengamos. Por lo general tratamos de recuperar costos en al menos un 20%, porque no todos nuestros costos pues son elegibles. La mayoría de los financiadores pues lastimosamente te piden una contraparte en todo caso, ¿no? Entonces, por lo general nosotros ponemos como contraparte nuestro personal técnico, ¿no? Un prorrateo solo del gerente de programa o de los gerentes operativos de territorio,
Sin embargo, en muchos de estos casos también se nos permite incluir gastos de personal, entonces ahí sí podemos hacer el mismo ejercicio, pero liberar costos, ¿no? No tenemos un porcentaje definido de cuánto podemos liberamos en cada proyecto, pero obviamente buscamos hacerlo la recuperación de costos en la mayor medida posible. Alejandro, yo te quería hacer la misma pregunta que a Colombia y es que ¿cómo coordinan con finanzas y cómo te llega la información de finanzas? ¿Tú la pides o es algo que ya tienes anual? ¿O las necesidades de los programas? ¿Cómo las conoces? Por ejemplo, tú decías en el programa X necesitan una computadora y yo tengo el proyecto Y que puede cubrir eso. ¿Cómo obtienes esa información y qué tan fácil es la coordinación? Perfecto. Bueno, en términos de la coordinación de las necesidades de cada uno, trabajamos directamente al momento del diseño del proyecto, primero que se prioriza una ciudad, ¿no? Se prioriza una ciudad desde el comité IPD, porque el comité IPD, bueno, se da las prioridades primero del tipo de proyecto que vamos a construir y el formular y el tipo y la ciudad en la cual se va a implementar o que se va a considerar, ¿no? En función a eso, al momento de diseñar el proyecto, se trabaja directamente y de forma participativa con los programas. Y es ahí donde surgen estas necesidades o hacemos un análisis juntos, si se quiere, bueno, idealmente en algunos casos, pues, al menos con algunas personas del equipo, de los programas, de cuáles son los gastos elegibles del financiador. Nosotros hacemos un análisis, una lectura de qué podríamos incluir en el proyecto juntos y ellos dicen, oye, yo tengo esto planificado para el siguiente año o nosotros vamos a necesitar esto, ¿por qué no lo incluimos en el proyecto ya que el financiador parece no tener problemas con esto? De igual forma, coordinamos con el área de desarrollo de programas y, bueno, con el área de TIC, el cual nos pasa más o menos una proyección de las cosas que van a hacer, los gastos que van a erogar en un futuro, las necesidades, ¿no? Con el área de finanzas, pues sí, en su momento ellos nos comparten la información, digamos, actualmente de manera mensual, con unos reportes gerenciales que ellos envían, donde se ven los gastos y la ejecución, pero es más el trabajo con programas y el desarrollo y el área de desarrollo de programas y TIC tal vez para planificar, ¿no? Porque finanzas más o menos tiene información que los programas le pasan o lo que está ya planificado en Navision, ¿no? En función a eso, bueno, nosotros sabemos con los monitoreos mensuales que realizamos en qué están los proyectos, en qué están los programas, pero más que todo es en el momento del diseño donde nosotros identificamos estas necesidades junto con los programas. Excelente. Qué buena experiencia de coordinación. No sé si tienen más preguntas para Bolivia. Alejandro, ¿Sí? Alejandro, yo sí tengo una pregunta. Una Rosa. última pregunta, sí. Sobre los proyectos a través de las PCAs. ¿De qué manera ustedes han manejado la recuperación de costos en esos proyectos? Esa es mi pregunta. Perfecto. Bueno, en relación con las PCAs, pues la clave está en la relación que mantenemos con ellas, que realmente es una negociación siempre, ¿no? De la menor manera entendemos claramente que somos socios, estamos alineados en ese sentido. Sabemos que ellos necesitan liberar fondos del subsidio que nos envían en muchos casos, pero también entendemos o entienden ellos que nosotros tenemos ciertas necesidades y ellos abogan por nosotros, si se quiere, incluso con los financiadores, ¿no? Decir, mira, necesitamos estas cosas, son esenciales para el proyecto, entonces vamos sumando juntos, ¿no? Ellos, la relación con las PCAs tiene que ser así de fluida, ¿no? Ellos entender que pueden apoyarnos con muchas cosas si ellos negocian por nosotros, ¿no? Porque ellos tienen la relación a veces directa con los financiadores. Y en el caso de que, bueno, pues hay subsidio que normalmente, por ejemplo, el caso de SOS Suecia, ellos normalmente nos dan el subsidio para 2 programas y en eso se tenía el proyecto de Forum Sit. El proyecto de Forum Sit liberaba fondos de SOS Suecia de todo lo que era desarrollo de capacidades, pero había otro porcentaje adicional que
que nos permite mejorar la calidad de los servicios y hacer acciones o actividades por encima de lo que normalmente tendríamos con el subsidio. Entonces es una relación de ganar-ganar, ¿no? En muchos casos también, por ejemplo, con la German Mainer tenemos la relación un poco más, más de apoyo de ellos, porque ellos, por ejemplo, ponen la contraparte de que les solicita el financiador. Por ejemplo, ellos piden que un 25% sea cubierto por el socio, ¿no? Por el lead applicant. Entonces, ellos cubren ese costo, es decir, aparte del subsidio que nos dan, digamos, en un programa, al tener un proyecto, ellos dan un 25% adicional. No es que nosotros como Asociación Nacional Bolivia tenemos que cubrir ese 25%. Entonces, como que ahí tenemos un proyecto 100% adicional, ¿no? Entonces, pero es un tema de relacionamiento, ir trabajando en conjunto. Por ejemplo, ellos tenían un financiador que es con la RTL, que es una empresa, es una compañía una televisora en los cuales ellos se liberan el fondo hasta el 100%. Nosotros no recibimos nada, pero mostramos y damos toda la información que ellos requieren para presentarla a su financiador, y ellos se liberan fondos al 100%, ¿no? Entonces, es un beneficio en ese caso solamente para ellos, pero compensamos, ¿no? En diferentes proyectos. Muy bien, Alejandro. Gracias. Qué interesante ejemplo, Alejandro. Disculpa que extienda un poquito sobre lo de la PCA, pero para poner un ejemplo muy práctico, si la PCA financia un programa en 100 pesos y recuperas a través de un proyecto 10, ¿quiere decir que esos 10 la PCA los deja de aportar para el programa, o se le devuelven a la PCA, o se amplía el presupuesto disponible para el programa? ¿Qué sucede con eso que recuperas cuando es la misma PCA la que está ayudando a recuperar y ellos saben que son de sus mismos fondos que están aportando? Claro, lo que sucede en ese sentido es que, bueno, ellos o te envían fondos de subsidio de menos, porque ya saben que está cubierto con el proyecto, y bueno, nosotros lo que hacemos es marcarlo con Forum SIT, pero son nuestros gastos en su totalidad de lo que corresponde dentro del subsidio, que normalmente nos vendría con la PCA si no hubiera proyecto, que ellos se liberan, ¿no? O sea, ellos se liberan ese 100% de ese gasto o esa línea, por ejemplo. Y adicionalmente, pues nosotros sí tenemos un presupuesto adicional. Solamente lo único que hacemos es, a nivel contable, pues marcar los fondos, ¿no? Excelente, bueno, hay un nivel de sofisticación ya con el tema. Estoy seguro que hay muchas más experiencias en la región. Entonces, no sé si no tienes más preguntas para Alejandro o para cualquiera de los que estamos. Nada, agradecerles a todos, contarles que estamos trabajando en unas herramientas para que tengan más conocimiento de los donantes principales. Entonces, no les voy a adelantar mucho, pero la idea es que podamos conocer cómo se comportan diferentes donantes, qué temas manejan y cómo podemos trabajar con ellos, como para que tengan una herramienta para interactuar y abordar a estos nuevos donantes. Entonces ahí estaremos como dándoles tips de cuáles permiten overhead o cuáles no, tienen más flexibilidad para esta recuperación. Y pues nada, Alejandro, agradecerte también porque nos das como diferentes maneras de recuperar, ¿no? No solo a través del personal técnico que podemos, digamos, cobrarle a los proyectos, sino también cómo podemos hacer un trabajo inverso de monetizar lo que ya tenemos y cobrarlo al proyecto, o necesidades que no tenemos, las podemos materializar a través de los proyectos y liberar, digamos, presupuesto que teníamos proyectado para cubrirlas. Entonces, bueno, gracias por los ejemplos. Como siempre, les estaremos compartiendo el video a través de nuestro canal de YouTube y las presentaciones. Y pues estamos dispuestos a apoyarlos en este proceso en todo lo que necesiten. Entonces, gracias por participar y nos vemos en nuestro próximo webinar, Trabajo con PCAs, que va a estar buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos. Un saludo a todos. Abrazo. Muchas gracias. Gracias.